Hermanos y hermanas, ¿cuál es el mensaje que encontramos en este estudio? Es más, ¿dónde está Jesús aquí? Este estudio lo he estado postergando por bastante tiempo, porque son muchos datos históricos y muchas personas a veces no les gusta que se les documente para poder entender como entendemos los adventistas las cosas. Y son un poquito a veces haragancitos para leer, y entonces, como hay que traer información, yo decía, no, como que, pero dije, ¿cuándo voy entonces a darlo? Yo voy llevando el seminario profético paso por paso y tengo que darlo. Entonces dije, ¿dónde está Jesús aquí? ¿Dónde está Jesús en este capítulo 9 que me habla de la quinta trompeta y la sexta trompeta? Y hermanos, Jesús está allí. Primeramente, protegiendo a los que tienen el sello de Dios en su frente. Jesús está allí teniendo control de los acontecimientos, permitiendo que surjan estas personas, pero al mismo tiempo limitándolas. Jesús está allí cuando la religión falsa buscan prácticamente cubrirle como lo que es el sol de justicia. Jesús aparece allí cuando desde el altar de oro le da la orden a esos 4 ángeles para que sean sueltos y emprendan por 391 años este castigo. Jesús está allí. Jesús está en el lugar santo teniendo control de los acontecimientos que están pasando en este mundo. Pero ¿cuál es el mensaje espiritual que puedo sacar de aquí de la quinta y sexta trompeta? El mensaje espiritual es que el Señor tiene misericordia de sus hijos. Y el mensaje espiritual es que el Señor permitió que esos castigos llegaran para la iglesia cristiana apóstata, para que esta, ¿qué cosa? Procediera a qué, de acuerdo a lo que acabamos de leer, para que procediera al arrepentimiento. El propósito del Señor al permitir que llegaran aquellos castigos, tanto de los árabes musulmanes como de los turcos, sobre los cristianos, el Señor lo que buscaba era que los cristianos se arrepintieran. Pero ¿qué dice el versículo que acabamos de leer, el verso 20? Pero no dice, ellos aunque no fueron muertos, dice, los que sobrevivieron, ni aún así, habiendo visto las matanzas, habiendo visto las masacres, ni aún así, ¿qué cosa dice? Se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce. En otras palabras, los castigos eran castigos de advertencia. Los castigos eran para decirle a la raza humana, arrepiéntanse de sus apostasías. Oh, hermanos, pero ellos no se arrepintieron de sus homicidios porque mataron a los santos. No se arrepintieron de sus hechicerías porque siguieron orándole a los muertos. No se arrepintieron de sus fornicaciones porque siguieron uniendo la iglesia con las costumbres corruptas del mundo. Siguieron uniendo a la iglesia con el Estado. No se arrepintieron de sus robos porque le confiscaron las propiedades a los mártires en esa época de la Edad Media. Oh, hermanos y hermanas, Dios se propuso al permitir aquel castigo de que los hombres tomaran nota de sus juicios y que recibieran la lección que Él buscaba enseñarles. Pero cuán lentos, según vemos, fueron en aprender, y cuán ciegos fueron a las indicaciones de su providencia. Los eventos que ocurrieron bajo la sexta trompeta, hermanos y hermanas, constituyeron el segundo ay. Y sin embargo, ese juicio o estos juicios no indujeron a las personas al arrepentimiento. No condujeron a mejora alguna de sus vidas y ellos siguieron moralmente decaídos. Oh, qué triste. No aprendieron lo que Dios quiso enseñar. Las multitudes sarracenas, árabes y los turcos fueron desatados como azote y castigo
sobre ellos como cristianos apóstatas, sufrieron el castigo, pero no aprendieron de ello, pues dice, no se arrepintieron. Hermanos y hermanas, estas palabras son un triste comentario de la condición también del mundo ahora, porque también cosas pasan en el mundo y el Señor no es el que las provoca, pero tampoco las evita, tampoco las impide, deja que aparezcan para inducir a los hombres al arrepentimiento. Y sin embargo, los hombres, ¿qué cosa, hermanos? ¿Cuántos hemos quedado de esta pandemia sobreviviendo? ¿Cuántos de nosotros pudimos haber muerto y por la gracia de Dios estamos vivos? Pero ¿cuántos de nosotros, habiendo sobrevivido de esta pandemia, hemos procedido al arrepentimiento? ¿Cuántos de nosotros, habiendo sobrevivido a esta pandemia, nos hemos consagrado más? ¿Cuántos de nosotros nos hemos vuelto cristianos que de verdad se meten más con el Señor? Oh, hermanos, a veces nos parecemos a esos cristianos de la Edad Media que aunque sufrieron los juicios de esas trompetas, ellos no se arrepintieron y así sucede. Yo me quedo congelado de ver algunas actitudes de la cristiandad post-pandemia. Me quedo congelado de ver hermanos y hermanas aún de la verdad presente que habiendo sobrevivido a la pandemia, ahora andan allí otra vez en el pecado. No se mira que haya habido una entrega total, un sometimiento a Dios, un arrepentimiento, un dejar el estilo de vida que llevaba. No se mira. Oh, mis hermanos, seguimos en nuestros adulterios, seguimos en nuestras fornicaciones, seguimos en nuestra doble vida, seguimos igual como antes. Las hermanas siguen pintándose como las mujeres del mundo, se siguen vistiendo como las mujeres del mundo. Las hermanas sobrevivieron a la pandemia, pero siguen siendo mundanas como antes. ¿No deberían las mujeres cristianas y los hombres como nosotros también caer de rodillas y pedir a Dios perdón por toda nuestra mundanalidad? Oh, hermanos, los adventistas pospandemia debemos ser adventistas más entregados a Jesús, metidos de lleno con Él, mostrar, hacer frutos dignos de arrepentimiento, como decía Juan, porque el hacha ya la tenemos sobre el cuello. Los juicios de estas trompetas fueron juicios de advertencia, pero cierra el capítulo 9 diciendo, pero no se arrepintieron. Oh, hermanos y hermanas, y voy a aprovechar para decir algo acá. La iglesia de Advenimiento no es una iglesia liberal, es una iglesia conservadora. Es una iglesia que enseña que hay que apegarse a la Escritura. Y yo quisiera decirle a las hermanas que vienen aquí arriba, escojan bien lo que se ponen cuando vienen aquí arriba. Escojan bien lo que se ponen. Vienen a ministrar a Jehová nuestro Dios. Cuiden lo que se ponen. No vengan con ropas que provoquen. Es más, después de haber sobrevivido a esta pandemia, ya las mujeres deben vestirse como mujeres que profesan piedad. Esa es la característica. Pero los hombres también, hermanos, también debemos ya tomar más en serio nuestra vida. No es posible que después de haber sobrevivido a la pandemia andemos todavía allí con cosas que son del mundo, mirando cosas que no debemos, todavía deteniéndonos allí en pornografías en el teléfono, todavía, hermanos, acariciando en la mente el pecado. Oh, hermanos, necesitamos los hombres como Job hacer un pacto con el Señor para que nuestra mirada sea pura. Todos debemos proceder al arrepentimiento. Dice el don de profecía en el río Gerald del 4 de marzo de 1875. El arrepentimiento hacia Dios por haber transgredido su ley y fe en Cristo Jesús
son los únicos medios por los cuales podemos ser elevados a una vida pura y ser reconciliados con Dios. ¿Cuáles son los medios? El arrepentimiento y la fe. Arrepentimiento de haber transgredido la ley de Dios y la fe en Cristo. Esto es lo único, hermanos, que nos puede ayudar, dice, para elevarnos a una vida pura y ser reconciliados con Dios. Si todos los pecados que han traído la ira de Dios sobre ciudades y naciones fueran plenamente entendidos, se vería que los ayes y calamidades son los resultados de apetitos y pasiones no controlados. Y así, hermanos y hermanas, todavía queda el tercer ay. Pero este tercer ay, antes de estudiarlo, el Señor quiere que estudiemos todavía sobre un mensaje que, a manera de paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta, aparece aquí en Apocalipsis 10, que es el mensaje que debemos dar al mundo. Hermanos y hermanas, un mensaje de arrepentimiento, el último mensaje al mundo debemos dar entre la sexta y la séptima trompeta. Entre el segundo ay y el tercer ay está este mensaje, del cual predicaré en una próxima ocasión. Hoy, en esta hora, yo quisiera animarles, hermanos, a que aprendamos de la historia profética, que aprendamos el mensaje que Dios da allí y que de verdad hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Que no quede escrito de nosotros: y sobrevivieron a esta calamidad, y sobrevivieron a esta desgracia, pero todavía aún así siguieron en su curso de vida. Voy a invitarles a que leamos, para terminar, segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, perdón, es 3, capítulo 3, versículo 9. Vamos a leer del 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿cuántos, hermanos? Todos procedan a ¿qué cosa? Al arrepentimiento. Eso es lo que toca, hermanos y hermanas, proceder al arrepentimiento. Arrepintámonos de la maldad, arrepintámonos de todo lo que hemos hecho mal, hemos hablado mal, hemos visto mal, hagamos frutos dignos de arrepentimiento, porque Dios está diciendo que las advertencias de los juicios que caen en el mundo es para eso, para que las personas se arrepientan. Que Dios bendiga su palabra y que todos aquí nos arrepintamos ante nuestro Dios.